Futura esposa, si algún día encuentras estas palabras sin estar buscándolas, quiero que hagas algo por mí, no las cierres todavía. Quédate unos minutos más, porque hay algo extraño en imaginarte escuchando esto. No sé dónde estarás, no sé qué hora será, no sé qué habrá pasado en tu día antes de llegar aquí. Quizá estés acostada mirando el techo, quizá tengas el teléfono entre las manos mientras una taza de café se enfría a tu lado. O quizá estés en uno de esos momentos en los que sonríes delante de todos, pero por dentro estás intentando convencerte de que estás bien. Si estas palabras llegan a ti precisamente esta noche, tal vez no sea tan importante saber cómo encontraste este mensaje. Tal vez lo importante sea saber por qué decidiste quedarte. Antes de continuar, si algo de lo que escuches aquí consigue acompañarte, aunque sea un poco, puedes quedarte cerca de este pequeño espacio, suscribirte y compartirlo con alguien que también necesite escuchar unas palabras sinceras esta noche. No como una obligación, solo como quien deja una luz encendida para alguien que todavía está buscando el camino. Ahora sí, quiero hablarte de algo que quizá todavía no puedas entender. ¿Por qué estoy hablándote si ni siquiera sé quién eres? No conozco tu voz, no conozco la manera en que te ríes cuando algo realmente te sorprende. No sé si bebes café por la mañana o si prefieres quedarte 5 minutos más en la cama. No sé qué canción escuchas cuando estás triste. No sé qué recuerdo guardas de tu infancia. Sin embargo, hay una parte de mí que quiere dejarte estas palabras antes de conocerte. Eso es lo extraño, porque durante mucho tiempo pensé que las cosas importantes comenzaban cuando dos personas finalmente se encontraban. Ahora ya no estoy tan seguro. Quizá algunas historias empiezan mucho antes, quizá empiezan en decisiones que nadie ve, en noches en las que una persona decide no rendirse, en heridas que finalmente dejan de gobernarla, en momentos en los que alguien aprende a estar solo sin convertirse en alguien frío, y quizá, solamente quizá, una de esas decisiones te está acercando a mí, mientras yo intento convertirme en el hombre que algún día sabrá reconocerte. No quiero decirte que el destino tiene todo escrito, no lo sé. De hecho, cada vez creo menos en las historias donde todo ocurre mágicamente y nadie tiene que elegir nada. La vida no funciona así. La vida llega tarde, la vida confunde, la vida hace que conozcas personas maravillosas en momentos equivocados, hace que pierdas oportunidades porque todavía no eras quien necesitabas ser. Hace que digas algún día tantas veces que, sin darte cuenta, algunos años se escapan. Y quizá por eso me inquieta tanto pensar en ti, porque tal vez cuando nos encontremos, ninguno de los dos estará viviendo el comienzo perfecto. Quizá tú vengas de una etapa que te hizo dudar del amor. Quizá yo venga de una etapa que me enseñó a desconfiar de mis propias emociones. Quizá los dos lleguemos con pequeñas cicatrices que no se ven en una primera conversación, y aún así, espero reconocerte no por una señal sobrenatural, no porque el mundo se detenga, sino por algo mucho más sencillo, por cómo se siente la tranquilidad cuando aparece alguien con quien no necesitas fingir. He pensado muchas veces en eso, en lo curioso que es que podamos pasar años buscando una emoción intensa, cuando en realidad lo que más necesitamos puede sentirse como paz. Tal vez el amor verdadero no entre en nuestra vida haciendo ruido. Tal vez llegue una tarde cualquiera sin música, sin lluvia perfecta contra una ventana, sin una frase que parezca escrita para una película. Quizás simplemente estés sentada frente a mí hablando de algo completamente insignificante. Yo esté escuchándote, en algún momento, sin saber exactamente cuándo ocurrió, piense, con ella, puedo ser yo. Eso es lo que espero. Pero hay algo más que necesito confesarte. Tengo miedo de que cuando llegues, no sepa demostrarte cuánto significas, no porque no quiera, sino porque he aprendido que querer a alguien y saber quererlo son dos cosas diferentes. Puedes amar profundamente y aún así guardar silencio cuando deberías hablar. Puedes tener miedo de perder a alguien y, precisamente por ese miedo, empezar a alejarlo. Puedes querer proteger una relación y terminar escondiendo lo que realmente sientes. Puedes decir, estoy bien, cuando no lo estás.
Puedes esperar que la otra persona entienda algo que nunca tuviste el valor de explicar. Y quizá ese haya sido uno de los errores más grandes que he cometido. Creer que sentir algo intensamente era suficiente, no lo es. El amor necesita presencia. Necesita palabras cuando las palabras son necesarias. Necesita escuchar incluso cuando uno preferiría tener razón. Necesita aprender a decir perdóname antes de que el orgullo convierta una pequeña herida en una distancia enorme. Eso es algo que quiero aprender antes de encontrarte. No quiero llegar a ti pensando que porque te amo, automáticamente sabré hacerte sentir amada. Quiero llegar entendiendo que son cosas diferentes. Quizá por eso hice este mensaje. No porque crea que puedo predecir cuándo aparecerás. No porque sepa que tú eres la mujer que algún día estará a mi lado, sino porque existe una posibilidad que me conmueve. La posibilidad de que estés escuchando esto en una noche en la que te preguntas si todavía existe alguien capaz de elegirte sin hacerte sentir que tienes que competir por su atención. Si alguna vez has sentido que eres demasiado sensible, si alguna vez alguien te hizo sentir difícil de amar, si alguna vez entregaste demasiado y recibiste demasiado poco, quiero que sepas algo. No quiero que llegues a nuestra historia pensando que tienes que ganarte mi cariño. No quiero que tengas que demostrarme que eres suficiente. No quiero que tengas que convertirte en una versión más silenciosa, más fácil o más conveniente de ti misma para que yo pueda amarte. Quiero conocerte como eres, incluso en los días en que no tengas respuestas, incluso cuando estés cansada, incluso cuando necesites espacio, incluso cuando una parte de ti todavía esté aprendiendo a confiar. Porque quizá eso sea lo que significa amar de verdad, no encontrar a alguien que nunca tenga días difíciles, sino encontrar a alguien con quien los días difíciles no destruyan lo que los días buenos construyeron. Y ahora entiendo por qué me parece tan extraño que hayas podido encontrar este mensaje. Porque tal vez no se trata de mí hablándote desde el pasado hacia tu futuro. Tal vez, de alguna manera, se trata de dos personas que todavía no se conocen, pero que ya están aprendiendo algo parecido. Tú estás aprendiendo a no aceptar menos de lo que mereces, y yo estoy aprendiendo a no ofrecer amor a medias. Quizá ese sea el verdadero accidente. Que antes de encontrarnos, ambos estemos convirtiéndonos en las personas que necesitábamos ser. Y si esta noche te sentías sola, si por un instante pensaste que nadie podía entender lo que llevabas dentro, entonces quizá estas palabras llegaron demasiado pronto para nuestra historia, pero justo a tiempo para tu corazón, porque todavía no sé cuándo te conoceré, no sé dónde, no sé cómo. Pero ahora hay una pregunta que ya no puedo apartar de mi cabeza, ¿y si no era un accidente que llegaras hasta aquí? Todavía no tengo la respuesta, pero creo que para entenderla, primero tengo que contarte algo que ocurrió mucho antes de ti. Algo que me enseñó por qué, durante tanto tiempo, tuve miedo de creer en un amor como el que espero encontrar contigo. Y, quizá cuando te lo cuente, entenderás por qué necesitaba dejarte estas palabras antes de saber siquiera tu nombre. Futura esposa. Hay cosas que uno entiende solamente después de haberlas perdido, no porque alguien venga y te las explique, no porque leas una frase perfecta en un libro, sino porque un día estás sentado en silencio, quizá muchos años después, y de repente recuerdas una escena que creías olvidada, y la ves diferente. A mí me pasó. Durante mucho tiempo pensé que las personas que habían pasado por mi vida simplemente habían sido parte de mi historia. Ahora creo que algunas fueron espejos. Me mostraron partes de mí que todavía no sabía mirar. Recuerdo una noche en particular. No era una noche extraordinaria. Eso es precisamente lo que la hace difícil de olvidar. Estaba sentado dentro de un coche estacionado frente a un edificio. Había llovido durante horas y el parabrisas estaba cubierto de pequeñas gotas que deformaban las luces de la calle. Tenía el teléfono en la mano. Había escrito un mensaje. Lo leí varias veces. No era un mensaje complicado. Solo decía algo que en ese momento me parecía demasiado difícil de decir. Te extraño. Lo escribí, lo miré y después lo borré. Pensé que hacerlo me hacía fuerte.
Pensé que mostrar cuánto necesitaba a alguien significaba darle demasiado poder. Así que guardé el teléfono en el bolsillo y me quedé mirando la lluvia. Recuerdo haber pensado: si ella quiere hablar conmigo, me escribirá. Qué fácil parecía aquella lógica y qué equivocada estaba. Porque algunas personas no se alejan porque dejaron de sentir. A veces se alejan porque están esperando una señal que nosotros, por orgullo o miedo, nunca damos. Aquella noche regresé a casa, no hubo una gran discusión, no hubo una puerta golpeada, no hubo una escena dramática, solo hubo silencio. Y con el tiempo comprendí que algunas relaciones no terminan en un instante, se van apagando en pequeñas decisiones, un mensaje que nunca envías, una conversación que pospones, un después hablamos que se convierte en semanas, un abrazo que das por sentado, una pregunta que nunca haces porque tienes miedo de escuchar la respuesta. Eso fue algo que tardé mucho en entender. El amor no siempre se pierde por falta de sentimientos. A veces se pierde por falta de presencia. Yo no quería admitirlo. Era más fácil pensar que simplemente no había funcionado. Era más cómodo decir que no era la persona correcta. Pero había una parte de mí que sabía que no toda la responsabilidad estaba afuera. Yo también había estado allí, yo también había elegido el silencio, y quizá esa fue la primera vez que entendí que querer a alguien no te convierte automáticamente en una buena pareja. Tienes que aprender. Tienes que escuchar. Tienes que reconocer tus propios mecanismos de defensa. Tienes que saber cuándo estás protegiendo tu corazón y cuándo simplemente estás levantando una pared. Mucho después hubo otra escena que todavía recuerdo, una conversación breve, casi insignificante. Estaba hablando con alguien que había vivido mucho más que yo. No recuerdo exactamente todas sus palabras, pero sí recuerdo una pregunta. Me preguntó: ¿qué haces cuando quieres a alguien? Yo respondí algo que entonces me parecía obvio. Intento no perderlo. Me miró durante unos segundos y dijo: eso no es lo mismo que aprender a cuidarlo. No respondí porque tenía razón. Yo había pasado demasiado tiempo pensando en no perder, y muy poco pensando en cómo construir algo que no necesitara vivir con miedo a perderse. Hay una diferencia enorme. Cuando tienes miedo de perder a alguien, puedes comenzar a controlar. Cuando quieres cuidarlo, empiezas a escuchar. Cuando tienes miedo de que se vaya, intentas sujetarlo. Cuando quieres que se quede, intentas construir un lugar donde ambos puedan respirar. Aquella frase se quedó conmigo durante años, y quizá, sin saberlo, empezó a cambiar la forma en que algún día quiero amarte. Porque no quiero que nuestra relación se convierta en una habitación donde ninguno de los dos pueda abrir las ventanas por miedo a que el otro se vaya. Quiero que podamos respirar. Quiero que podamos decir: esto me dolió. Sin convertirlo inmediatamente en una guerra, quiero que puedas decir: hoy no estoy bien. Y que no tengas que explicarlo todo para merecer un poco de ternura. Pero también quiero poder decirte cuando yo no esté bien. Eso es algo que antes me costaba. Creía que ser hombre significaba mantener todo bajo control, no mostrar demasiado, no necesitar demasiado, no decir cuando algo dolía. Pero con los años descubrí algo incómodo. La fortaleza que no permite vulnerabilidad termina pareciéndose mucho a la soledad, y no quiero llevar esa soledad a nuestra casa. No quiero sentarme a tu lado mientras mi cabeza está llena de cosas que nunca te cuento. No quiero que tengas que adivinar qué me pasa mirando mi cara. Quiero aprender a hablar, aunque mi voz tiemble. Aunque no tenga las palabras correctas, aunque tenga que decir: no sé cómo explicarte esto, pero necesito que me escuches. Quizá eso también lo aprendí de una despedida. Había una persona a la que quería mucho, y cuando llegó el momento de decir adiós, descubrí que tenía una lista entera de cosas que nunca había dicho. No eran grandes declaraciones, eran pequeñas cosas. Gracias por aquella noche. Perdón por aquella conversación. Me acuerdo de cómo te reías. Pequeñas frases. Pero cuando alguien ya no está frente a ti, esas pequeñas frases pueden pesar muchísimo. Recuerdo haber pensado que uno de los mayores dolores de perder a alguien no siempre es extrañarlo.
A veces es extrañar la oportunidad de haber hecho las cosas de otra manera. Y eso cambió algo dentro de mí. Desde entonces, cada vez que quiero decir algo importante, intento no esperar demasiado, no siempre lo consigo. Todavía soy humano, todavía tengo orgullo, todavía hay momentos en los que me quedo pensando demasiado antes de enviar un mensaje, pero ahora sé que el silencio también es una decisión, y algunas decisiones tienen consecuencias que no puedes deshacer. Quizá por eso, futura esposa, si algún día discutimos, habrá algo que quiero recordar, no quiero ganar, quiero entender. Porque ¿de qué sirve ganar una discusión si al final la persona que amas se siente más sola a tu lado? Prefiero aprender a bajar la voz. Prefiero sentarme contigo después de que pase el enojo. Prefiero decir, háblame. Y quedarme allí sin preparar mi respuesta mientras tú hablas, sin buscar inmediatamente una defensa, solo escuchando. Porque tal vez el amor que siempre imaginé no sea ese amor perfecto que nunca conoce conflictos. Tal vez sea algo mucho más real. Dos personas imperfectas que deciden no convertir cada herida en una razón para alejarse. Cuando pienso en ti ahora, hay algo que me resulta extraño. Las personas de mi pasado ya no me parecen errores. Algunas me dolieron, otras me enseñaron, algunas dejaron recuerdos que todavía aparecen de vez en cuando, pero ya no siento la necesidad de borrar esas páginas. Porque si las borro, también borro las lecciones que me prepararon para encontrarte. Quizá tú también tengas un pasado. Quizá haya alguien cuyo nombre todavía te duele. Quizá hayas amado y no hayas sido correspondida como merecías. Quizá hayas confiado y después hayas aprendido a desconfiar. Quizá exista una versión de ti que todavía está intentando entender por qué alguien pudo dejarte sintiendo que no eras suficiente. Si existe, quiero decirte algo ahora. No quiero competir con tu pasado. No quiero que llegues a mí completamente intacta. No necesito eso. Quiero que llegues siendo tú, con tus recuerdos, con tus aprendizajes, con las partes de ti que todavía estás reparando, porque yo también llegaré así. Y, quizá el verdadero comienzo de nuestra historia no sea el día en que nos conozcamos, quizá sea el día en que ambos dejemos de exigirnos llegar perfectos. El pasado me enseñó algo que no sabía cuando era más joven. No puedes amar bien a otra persona mientras pasas todo tu tiempo intentando protegerte de todo lo que podría hacerte daño. Porque llega un momento en que la protección deja de ser protección, se convierte en distancia. Y esa es precisamente la cosa que más miedo me da. No perderte porque dejaste de quererme, sino perderte porque yo no supe dejarte entrar. Ese es un miedo diferente. Uno que no tiene que ver con estar solo. Tiene que ver con tener algo hermoso frente a ti y no saber reconocerlo hasta que ya es demasiado tarde. Y quizá esa sea la razón por la que todavía no puedo responder completamente a la pregunta con la que comenzamos. ¿Por qué me parece que encontraras este mensaje no es un accidente? Porque quizá antes de conocerte, necesitaba entender una verdad que solo mi pasado podía enseñarme. Pero esa verdad también abrió una puerta hacia algo mucho más difícil. Una pregunta que tardé años en admitir. No, ¿algún día encontraré a alguien? Sino, ¿qué pasa si encuentro a la persona correcta y sigo siendo demasiado cobarde para amarla como merece? Esa fue la pregunta que realmente empezó a cambiarme. Y fue entonces cuando comprendí cuál era mi verdadero miedo. Futura esposa, durante mucho tiempo pensé que mi mayor miedo era estar solo. Pero no. Estar solo puede doler, claro. Hay noches en las que una casa demasiado silenciosa puede hacer que cualquier pensamiento parezca más grande de lo que realmente es. Pero aprendí a estar solo. Aprendí a preparar una taza de café para una sola persona. A caminar sin tener que contarle a nadie dónde estaba. A llegar a casa y escuchar mis propios pasos, a pasar una noche difícil sin necesitar que alguien viniera a rescatarme. La soledad no era mi verdadero miedo. Mi verdadero miedo era algo mucho más incómodo. Era conocerte y no saber amarte bien, no por falta de amor, sino por las partes de mí que todavía no hubiera aprendido a manejar. Porque cualquiera puede decir, cuando llegue la persona correcta, todo será diferente.
Suena bonito, pero no siempre es cierto. La persona correcta no puede hacer desaparecer tus inseguridades. No puede enseñarte automáticamente a comunicarte. No puede quitarte el orgullo. No puede entrar en tu cabeza y descubrir aquello que tú mismo te niegas a reconocer. Y eso me asusta. Porque he visto lo fácil que es herir a alguien sin querer. A veces ni siquiera hace falta una traición. Puede ser una mirada que cambia, una respuesta demasiado fría, una puerta que cierras con más fuerza de la necesaria. Un teléfono que miras mientras alguien te está hablando. Un luego, cuando esa persona realmente necesitaba un ahora. Son cosas pequeñas. Pero las relaciones también se construyen con cosas pequeñas. Y pueden empezar a romperse de la misma manera. Recuerdo una noche en la que entendí esto de una forma que no esperaba. Estaba sentado frente a alguien que me importaba. No. Estábamos discutiendo. Eso habría sido más fácil, simplemente había silencio. Ella me preguntó, ¿qué te pasa? Y yo respondí nada. Una palabra, nada. Pero los dos sabíamos que era mentira. No porque estuviera ocultando algo terrible, sino porque no sabía cómo decir lo que sentía. Tenía miedo de parecer débil, miedo de que mis palabras sonaran exageradas, miedo de que, al decirlo en voz alta, aquello se volviera demasiado real. Así que dije nada. Y ella dejó de preguntar, eso fue todo, no hubo gritos, no hubo una escena, pero todavía recuerdo ese momento, porque años después comprendí que quizá ella no necesitaba que yo tuviera la respuesta correcta. Solo necesitaba saber que podía entrar en mi mundo. Yo había cerrado la puerta. Aquella noche me enseñó algo que nadie había logrado explicarme. El silencio puede parecer paz desde fuera, pero para la persona que está intentando acercarse a ti, puede sentirse como rechazo. Y desde entonces me pregunto cuántas veces confundimos tranquilidad con ausencia de conversación. Cuántas veces decimos necesito tiempo, cuando en realidad queremos decir, me da miedo mostrarte lo que siento. Hay una diferencia, y quiero aprender a reconocerla, porque si algún día estás conmigo y me ves callado, no quiero obligarte a adivinar. Quiero poder mirarte y decir, necesito unos minutos, pero no me estoy alejando de ti. Esa frase parece sencilla, pero para alguien que ha aprendido a esconderse detrás del silencio, puede ser una revolución. Hay otra cosa que me preocupa, llegar tarde. No llegar tarde a conocerte, llegar tarde emocionalmente. Que tú estés frente a mí y yo siga viviendo como si tuviera todo el tiempo del mundo, que te quiera, pero suponga que siempre habrá mañana para demostrarlo. Que piense que una conversación puede esperar, que un abrazo puede esperar, que decirte cuánto te quiero puede esperar. Hasta que un día descubramos que algunas oportunidades no esperan. Eso es lo que realmente me asusta. No que la vida nos separe por alguna tragedia extraordinaria, sino que nosotros mismos permitamos que la distancia crezca mientras seguimos diciendo, estamos bien. Porque a veces no estamos bien, solo estamos acostumbrados a no hablar, acostumbrados a dormir espalda contra espalda, acostumbrados a mirar el teléfono durante la cena, acostumbrados a dejar para mañana lo que nuestro corazón necesita hoy, y no quiero acostumbrarme a ti, quiero seguir eligiéndote y, incluso cuando llevemos años juntos, especialmente entonces, porque cualquiera puede sentirse emocionado durante los primeros meses, todo es nuevo, todo parece importante, una llamada puede cambiarte el día, un mensaje puede hacerte sonreír. Una mirada puede quedarse contigo durante horas, pero el verdadero amor, creo, empieza a mostrar su fuerza cuando lo extraordinario desaparece, cuando estás cansado, cuando tienes un mal día, cuando ninguno de los dos está especialmente romántico, cuando la vida se llena de responsabilidades, cuando hay cuentas que pagar, problemas que resolver y mañanas en las que simplemente quieres 5 minutos más de sueño. Ahí quiero estar, no solamente en nuestras fotografías bonitas, también en la cocina cuando uno de los dos esté demasiado cansado para hablar. En la habitación cuando el día haya sido horrible. En el supermercado, en una sala de espera.
en el coche después de una discusión, en esos lugares donde nadie toma fotografías, porque ahí es donde se demuestra una relación, y quizá por eso mi miedo no es perder la versión perfecta del amor. Es perder la versión real por no haberla cuidado. Hay una imagen que a veces en mi cabeza, una mesa, 2 tazas, una de ellas todavía llena y la otra ya fría. No sé exactamente por qué esa imagen se quedó conmigo. Tal vez porque representa algo que he aprendido con los años. Esperar demasiado puede cambiar las cosas. El café que estaba caliente hace 1 hora sigue siendo café, pero ya no es el mismo. Y algunas oportunidades se parecen mucho a eso, siguen existiendo, pero han cambiado. Por eso, si algún día estamos juntos y notas que algo me preocupa, quiero que puedas preguntarme. Quiero intentar responderte. No perfectamente, pero honestamente. Porque ya no quiero ser ese hombre que escribe un mensaje, lo mira durante 10 minutos y después lo borra. No quiero volver a sentarme en un coche bajo la lluvia pensando que decirte extraño me hace menos fuerte. No quiero descubrir años después que una conversación de 5 minutos habría cambiado algo que terminó costando 5 años. Quiero aprender a hablar antes de que el silencio tenga una historia propia. Y si alguna vez tú tienes miedo, quiero que también puedas hablar. Si alguna vez sientes que no eres suficiente, quiero saberlo. Si alguna vez algo que hice te hizo sentir sola, quiero que puedas decírmelo. No quiero que escondas tu dolor para proteger mi tranquilidad. Prefiero una conversación incómoda que una distancia silenciosa. Prefiero saber la verdad, incluso porque el amor no debería ser un lugar donde 2 personas intentan evitar cualquier incomodidad. Debería ser un lugar donde ambos sepan que pueden atravesarla juntos. Y quizá esa sea la parte que más me ha costado aceptar. No puedo prometerte que nunca voy a equivocarme. No puedo prometerte que jamás voy a decir algo incorrecto. No puedo prometerte que todos nuestros días serán fáciles. Sería una mentira, pero sí puedo intentar algo más difícil. Puedo prometerte que no quiero esconderme detrás de mis errores si me equivoco. Quiero aprender. Si te hiero, quiero escucharte. Si tengo miedo, quiero decírtelo. Si algo cambia entre nosotros, quiero enfrentarlo contigo. Porque no quiero que tengas que preguntarte si todavía te amo mientras yo estoy sentado a tu lado sin decir nada. Quiero que lo sepas. Y si algún día te sientes poco amada, quiero que tengas suficiente confianza para decir, necesito sentirte cerca. Y yo quiero saber qué significa eso para ti. Quizás sea un abrazo, quizás sea una conversación, quizás simplemente sea sentarme contigo sin intentar arreglarlo todo. Eso también es amor, no siempre resolver. A veces quedarse. Mientras digo esto, entiendo algo que antes no entendía. Tal vez mi futuro contigo nunca dependió de convertirme en un hombre perfecto. Tal vez dependió de dejar de esconder al hombre imperfecto que soy, el que todavía aprende, el que todavía tiene miedo, el que a veces piensa demasiado, el que alguna vez confundió silencio con fortaleza, pero también el que ahora sabe que amar a alguien significa permitirle conocerte de verdad. No solo cuando estás orgulloso de ti mismo, también cuando estás intentando mejorar, y quizá tú tampoco necesites ser perfecta. Quizá no tengas que llegar sin heridas. Quizá no tengas que olvidar todo lo que te pasó antes de mí. Tal vez podamos encontrarnos exactamente donde estemos, 2 personas que no tienen todas las respuestas, 2 personas que todavía están aprendiendo, 2 personas que, después de haber conocido la decepción, todavía deciden creer que vale la pena intentarlo otra vez, y esa idea cambió mi miedo. Porque empecé a entender que quizá no necesito estar completamente preparado para amarte. Necesito estar dispuesto a seguir aprendiendo cómo hacerlo. Ahí comenzó algo nuevo. La pregunta dejó de ser, ¿y si algún día te pierdo? Y se convirtió en una pregunta mucho más tranquila, mucho más difícil, mucho más verdadera. ¿Qué clase de hombre quiero ser cuando finalmente llegues? Y por primera vez, creo que estoy empezando a conocer la respuesta. Esposa. Durante un tiempo pensé que estar preparado para el amor significaba no tener miedo.
Ahora sé que no. Estar preparado significa tener miedo y aún así decidir no esconderse. Esa diferencia parece pequeña, pero puede cambiar una vida entera. Porque durante años imaginé que algún día llegaría una versión de mí completamente segura, completamente madura, sin heridas, sin dudas, sin recuerdos que todavía dolieran. Pensaba que entonces estaría listo para conocer a la mujer de mi vida. Pero ese hombre perfecto nunca llegó, y quizá nunca tenía que llegar. Lo que llegó fue algo más sencillo. Una mañana cualquiera, la luz entraba por la ventana de una habitación que todavía estaba en silencio. Había una taza de café sobre la mesa. No estaba haciendo nada importante, solo estaba pensando, y recordé aquella vieja escena del coche, la lluvia, el teléfono, el mensaje que había escrito y borrado. Te extraño. Durante años había visto aquella noche como un ejemplo de todo lo que hice mal, pero esa mañana la vi de otra manera. No podía cambiar lo que había ocurrido, no podía volver a ese coche. No podía abrir aquella conversación y escribir el mensaje que no envié. Pero sí podía hacer algo con aquella versión de mí. Podía dejar de castigarla. Porque aquel hombre no sabía lo que yo sé ahora. Tenía miedo, confundió el miedo con fortaleza. Eso no lo convierte en alguien malo. Lo convierte en alguien que todavía estaba aprendiendo. Y quizá tú también tengas una versión de ti misma a la que todavía juzgas, una mujer que aceptó menos de lo que merecía. Una mujer que se quedó demasiado tiempo. Una mujer que dijo estoy bien cuando estaba rota. Una mujer que permitió que alguien la convenciera de que pedir cariño era pedir demasiado. Si esa mujer existe dentro de ti, quiero que seas amable con ella. No puedes construir una nueva vida mientras pasas todo tu tiempo castigando a la persona que fuiste. El pasado puede enseñarte, pero no deberías seguir dirigiéndote. Eso fue lo que finalmente entendí, y entonces comprendí algo todavía más importante. Quizá tú no necesitas que yo llegue a salvarte, yo tampoco necesito que llegues a salvarme. No quiero que nuestra historia empiece con dos personas rotas esperando que la otra las arregle. Quiero que empiece con dos personas que han aprendido a sostenerse por sí mismas y que aún así desean compartir la vida. Eso es diferente, eso es más sano, más real, más difícil también. Porque cuando no necesitas que alguien te complete, tienes que elegirlo por razones más profundas, lo eliges porque quieres su compañía, porque respetas quién es, porque puedes ser tú mismo a su lado. Porque incluso después de un día difícil, todavía deseas sentarte cerca. Porque no estás buscando escapar de tu vida, estás buscando compartirla. Y quizá eso sea lo que significa estar preparado, no tener todas las heridas cerradas, sino saber que tus heridas son tuyas y que no vas a utilizarlas como excusa para herir a otra persona. Eso quiero llevar a nuestra historia. No perfección, responsabilidad. No promesas imposibles, presencia, no una vida sin discusiones, una relación donde podamos regresar después de una discusión. Y mientras más pensaba en eso, más entendía aquella pregunta que apareció al comienzo. ¿Por qué me parece que si tú encuentras este mensaje, no es un accidente? Al principio pensaba que quizás sería porque el momento exacto tendría algún significado, como si existiera una noche especial destinada a nosotros. Pero ahora ya no lo creo. Creo que el momento importa por otra razón, porque quizá no necesitas escuchar estas palabras cuando todo está bien. Quizá las necesitas cuando algo dentro de ti está preguntando si todavía vale la pena creer. Y quizá yo necesitaba decirlas antes de conocerte porque necesitaba aprenderlas primero. Tal vez este mensaje no fue creado para decirte, estoy esperándote. Tal vez fue creado para decirte, estoy intentando estar listo. Y hay una diferencia enorme, esperar a alguien puede ser pasivo. Prepararte para amar a alguien es una decisión, una exige tiempo, la otra exige trabajo. Y no quiero pasar los próximos años simplemente imaginando cómo serás. Quiero pasar esos años convirtiéndome en alguien que pueda darte seguridad sin encerrarte. Que pueda amarte sin poseerte. Que pueda escucharte sin intentar controlarte.
que pueda decirte la verdad incluso cuando sea incómoda, sobre todo, que pueda recordarte tu valor en esos días en los que tú misma lo olvides. Porque sé que habrá días así, habrá mañanas en las que te mires al espejo y no te reconozcas, habrá momentos en los que te compares con alguien. Habrá días en los que sentirás que no haces suficiente. Quizá llegarás a casa agotada, quizá algo que alguien diga te hará dudar de ti, y tal vez yo no pueda solucionar eso. Pero quiero poder sentarme cerca de ti, mirarte y decirte, no tienes que demostrarme nada esta noche. Solo eso, sin discursos, sin intentar convertir tu dolor en una lección, solo estar. Porque a veces eso es lo que una persona necesita. No una solución, una presencia. Y entonces recordé otra cosa, la taza de café. Durante años había imaginado aquella taza fría como un símbolo de espera. Pero ya no la veo así. Ahora pienso que quizá representa algo diferente. Representa todas las veces que hemos dejado que la vida se enfríe delante de nosotros porque estábamos demasiado ocupados intentando protegernos. El café se enfría mientras piensas. Una conversación se enfría mientras dudas. Una relación se enfría mientras esperas que el otro dé el primer paso. La vida sigue, y quizá por eso, cuando algún día estés frente a mí, quiero estar presente. No mirando el teléfono, no pensando en la siguiente cosa, no esperando el momento perfecto. Quiero estar allí, contigo. Porque tal vez el momento perfecto nunca exista. Tal vez solo existan momentos reales, y el amor verdadero se construye aprendiendo a reconocerlos. Eso cambió mi manera de pensar en el futuro. Ya no imagino una escena perfecta, donde te veo por primera vez y sé inmediatamente que eres tú. Quizá no sea así, quizá el primer encuentro sea normal, quizá diga algo torpe, quizá tú estés distraída, quizá ninguno de los dos comprenda lo que acaba de comenzar, eso está bien. Porque ahora sé que algunas cosas importantes no necesitan parecer importantes al principio. Un día cualquiera puede convertirse en el día que recuerdas durante toda tu vida. Una conversación breve puede convertirse en el comienzo de una familia. Una persona desconocida puede convertirse, con el tiempo, en la voz que quieres escuchar al final de un día difícil. No necesito que nuestra historia parezca una película. Quiero que se parezca a la vida, con mañanas normales, con cenas sencillas, con risas inesperadas, con discusiones que aprendemos a reparar, con domingos tranquilos, con planes que cambian, con enfermedades que nos obligan a cuidar uno del otro, con años que pasan, con fotografías donde ambos parecemos un poco diferentes, y aún así, seguimos allí. Eso es lo que ahora considero una historia de amor. No dos personas que nunca cambian. Dos personas que cambian y siguen encontrándose. Y quizá esa sea la verdadera razón por la que este mensaje tenía que existir. Porque no estoy intentando convencerte de que el amor perfecto existe. Estoy intentando decirte que todavía creo en algo mejor. Creo en un amor que se construye, un amor que escucha, un amor que sabe pedir perdón. Un amor que no desaparece cuando la emoción inicial se calma. Un amor que aprende tus silencios sin obligarte a vivir dentro de ellos. Y quizá, futura esposa, tú también estés aprendiendo esas cosas ahora. Tal vez estás atravesando una etapa que no entiendes. Tal vez te preguntas por qué ciertas personas se fueron, por qué algunas relaciones no funcionaron, por qué tu corazón tuvo que aprender de maneras tan dolorosas. No puedo darte una explicación para todo eso. Pero quizá algún día podamos mirar hacia atrás juntos, y quizá algunas de esas cosas tengan sentido de una manera que hoy no puedes imaginar. No porque el dolor haya sido necesario, sino porque tú habrás crecido más allá de él. Yo también. Entonces quizá podamos mirar nuestra historia y entender que no tuvimos que encontrarnos antes. Tuvimos que convertirnos primero en las personas capaces de reconocernos. Y ahí está la parte que finalmente puedo responder. Tal vez no fue un accidente que llegaras a este mensaje, pero tampoco fue magia. Fue preparación, fue tiempo. Fueron decisiones pequeñas que ninguno de los dos vio. Fueron noches difíciles. Fueron errores. Fueron personas que nos enseñaron lo que no queríamos repetir. Fueron momentos en los que casi dejamos de creer,
Aún así, seguimos. Por eso, cuando algún día nos encontremos, no quiero preguntarte por qué tardaste tanto. Quiero mirarte y pensar, ahora entiendo. Ahora entiendo por qué algunas puertas se cerraron. Ahora entiendo por qué tuve que aprender ciertas cosas. Ahora entiendo por qué no funcionó antes. No porque todo estuviera escrito, sino porque finalmente estamos aquí. Quizá todavía quede una última cosa que quiero decirte. No quiero prometerte una vida perfecta. Quiero prometerte una vida en la que, cuando la vida deje de ser perfecta, no tengas que enfrentarla sola. Porque ahí es donde empieza mi verdadera promesa. Futura esposa. Si has llegado hasta aquí, quizá ya entiendas por qué necesitaba hablarte antes de conocerte. No era porque supiera exactamente cuándo aparecerías. No era porque creyera que podía predecir el momento en que nuestras vidas se cruzarían. Y tampoco era porque necesitara convencerte de que nuestra historia estaba escrita desde antes. Era algo más sencillo. Necesitaba aprender qué quería decir cuando algún día te dijera, te amo. Porque ahora sé que esas dos palabras pueden significar muy poco si no van acompañadas de acciones. Así que no quiero hacerte una promesa perfecta. Quiero hacerte una promesa que pueda cumplir incluso cuando la vida se vuelva difícil. No te prometo que nunca voy a equivocarme. Voy a hacerlo. Habrá días en los que diré algo de la manera equivocada. Habrá momentos en los que estaré cansado y no sabré expresarme bien. Habrá discusiones. Habrá días en los que uno de los dos necesitará espacio. Y habrá momentos en los que quizá no entendamos inmediatamente lo que el otro está intentando decir. Pero te prometo algo. No quiero convertir un error en una excusa para dejar de intentarlo. Si me equivoco, quiero regresar. Si te lastimo, quiero escucharte. Si me dices que algo te duele, no quiero preocuparme primero por defenderme. Quiero preocuparme por entenderte, porque una de las cosas que más he aprendido es que pedir perdón no significa perder. A veces significa elegir la relación por encima del orgullo. Y quiero que sepas que nunca quiero hacerte sentir que tienes que esconder tu dolor para mantener la paz. Si algo te duele, quiero saberlo. Si estás preocupada, quiero escucharte. Si necesitas un abrazo y no sabes cómo pedirlo, quiero que puedas acercarte. Y si algún día simplemente quieres sentarte a mi lado sin hablar, también estará bien. No quiero que tengas que actuar frente a mí. No quiero una versión de ti cuidadosamente preparada para que nunca resulte incómoda. Quiero a la mujer real, la que se ríe demasiado fuerte, la que puede cambiar de opinión, la que tiene días en los que no quiere hablar, la que puede sentirse insegura, la que tiene sueños que todavía no sabe cómo cumplir, la que quizá algunas noches necesite escuchar. Está bien, no tienes que resolverlo todo hoy. Porque yo también necesitaré escucharlo alguna vez, y quizá ahí esté una de las cosas más bonitas de compartir una vida. No tener que ser fuerte todo el tiempo, saber que hay alguien con quien puedes bajar la guardia. Alguien que no utiliza tus vulnerabilidades en tu contra. Alguien que sabe cosas de ti que el resto del mundo nunca verá y aún así, decide quedarse. Eso quiero construir contigo. No una relación perfecta, un lugar seguro, un lugar donde podamos decir la verdad, donde podamos reírnos de cosas absurdas, donde podamos tener conversaciones profundas a medianoche y también discusiones completamente ridículas sobre qué vamos a cenar, donde una taza de café pueda quedarse sobre la mesa mientras hablamos de nuestros planes, donde podamos envejecer sin sentir que tenemos que fingir que los años no están pasando, porque sí pasarán. Un día quizá tendremos fotografías donde nos costará reconocernos. Quizá aparezcan algunas canas, quizá nuestras conversaciones cambien, quizá nuestras prioridades cambien. Y Ses no tiene por qué ser triste. Quiero que podamos mirar hacia atrás y pensar, seguimos aquí. Eso me parece mucho más hermoso que prometer que nunca cambiaremos, porque vamos a cambiar. Tú cambiarás, yo cambiaré, la vida cambiará. El verdadero desafío será seguir conociéndonos. No asumir que porque te conocí hace años ya sé quién eres hoy. Quiero seguir preguntándote cosas. Quiero descubrir nuevas versiones de ti.
Quiero saber qué te preocupa a los 50, qué sueñas a los 60, qué cosas te hacen reír cuando somos mayores. Quiero seguir teniendo curiosidad por ti, porque quizá una de las formas más silenciosas de dejar de amar a alguien es dejar de querer conocerlo. Y yo no quiero dejar de conocerte. Quiero recordar tus pequeñas cosas, cómo te gusta que te preparen el café, qué haces cuando estás nerviosa, qué canción te cambia el ánimo, qué lugar te hace sentir tranquila. ¿Qué recuerdos quieres conservar? ¿Qué cosas prefieres olvidar? No porque necesite memorizar una lista, sino porque amar a alguien también significa prestar atención. Y ahora regreso a aquella imagen que me acompañó durante todo este mensaje, la taza de café. Al principio estaba fría, era una imagen de espera, de algo que se había quedado demasiado tiempo sobre la mesa mientras alguien dudaba, pero ahora quiero imaginar otra escena, la misma mesa. Otra mañana, la luz entrando por la ventana, 2 tazas, y ninguna está fría. No porque hayamos encontrado una vida sin problemas, sino porque alguien finalmente decidió sentarse. Eso es lo que quiero hacer contigo, sentarme, estar presente, no vivir esperando el momento perfecto, no guardar las palabras importantes para después, no asumir que tendremos infinitas oportunidades para decir lo que sentimos. Si te amo, quiero que lo sepas. Si estoy orgulloso de ti, quiero decírtelo. Si te extraño, quiero llamarte. Si necesito ayuda, quiero pedirla. Si algo me duele, quiero hablarlo. Y si algún día tú sientes que nadie te ama, quiero que recuerdes esto. No quiero que tengas que ganarte mi amor. No quiero que seas perfecta para conservarlo. No quiero que sonrías cuando necesitas llorar solo para evitar una conversación incómoda. Sobre todo, no quiero que confundas un día difícil con una vida sin amor. Habrá días malos, pero un día malo no significa que todo esté roto. Una discusión no significa que la historia terminó. Un momento de distancia no significa que dejamos de importarnos. A veces simplemente necesitamos volver a encontrarnos. Y si algún día te sientes lejos de mí, no quiero que te quedes en silencio preguntándote si todavía estoy aquí. Ven. Háblame, incluso si las palabras salen mal, incluso si estás enfadada, incluso si tienes lágrimas en los ojos, ven. Porque quiero que nuestra relación tenga una puerta que siempre podamos volver a abrir. Y quizá eso sea lo que realmente significa aquella frase del principio. Tal vez no fue un accidente. Ahora la entiendo de otra manera. No creo que el universo haya organizado cada detalle para que tú encontraras este mensaje. Creo algo más humano. Creo que a veces una persona encuentra exactamente las palabras que necesita, porque ha llegado a un momento de su vida en el que puede escucharlas de verdad. Tal vez este mensaje no habría significado nada para ti hace 5 años. Tal vez dentro de 5 años tampoco, pero quizá hoy sí. Quizá hoy estás cansada de sentir que tienes que ser suficiente para alguien. Quizá hoy estás aprendiendo a dejar atrás una relación. Quizá hoy estás empezando a creer nuevamente en ti. Si estas palabras te encontraron aquí, entonces quizá el momento sí importa, no porque estuviera escrito, sino porque tú estás aquí, y yo estoy aquí. Aunque todavía no nos conozcamos, eso es suficiente. No necesito saber la fecha. No necesito saber el lugar. No necesito imaginar cómo será exactamente nuestro primer encuentro. Me basta con saber que, mientras yo intento convertirme en un hombre mejor, tú también estás viviendo tu propia historia. Quizá estás caminando por una ciudad que nunca he visto. Quizá estás tomando café en una mesa que nunca he conocido. Quizá acabas de cerrar una puerta que necesitabas cerrar hace mucho tiempo. Quizá estás aprendiendo a estar sola, quizá, sin saberlo, yo también estoy aprendiendo. Así que no quiero pedirte que me esperes, no quiero que detengas tu vida. Vive, ríe, viaja, aprende, ama, crece, conoce quién eres. No construyas tu felicidad alrededor de alguien que todavía no conoces. Construye una vida que te guste. Y si algún día nuestras vidas se cruzan, quiero entrar en ella como alguien que suma, no como alguien que llega a salvarte, y quiero que tú llegues a la mía de la misma manera. No para completarme, para compartir. Eso es lo que ahora entiendo sobre el amor.
No es encontrar a alguien que elimine la soledad para siempre. Es encontrar a alguien con quien puedas compartir tu vida sin perderte dentro de ella. Y si alguna vez te sientes poco amada, quiero que recuerdes la promesa que estoy haciendo ahora. Voy a intentar escucharte. Voy a intentar elegirte incluso después de que la novedad desaparezca. Voy a intentar cuidar las pequeñas cosas. Voy a intentar hablar antes de que el silencio se convierta en distancia. Voy a intentar recordar que detrás de cada discusión hay dos personas que, en algún momento, simplemente quieren sentirse comprendidas. Y cuando no sepa qué hacer, voy a intentar quedarme. No prometo hacerlo perfectamente, prometo intentarlo honestamente, porque quizá eso sea lo único que realmente puedo darte, no una vida sin dolor, no una relación sin errores, no un amor de película, sino una mano que busca la tuya cuando la vida se vuelve difícil, una voz que dice, estoy aquí, una silla junto a la mesa, una puerta que puedes abrir, una taza de café que todavía está caliente, y un hombre que incluso después de todos sus errores sigue aprendiendo a amarte mejor. Así que, futura esposa, si alguna vez vuelves a escuchar estas palabras cuando te sientas sola, quiero que cierres los ojos por un momento. Respira. No pienses todavía en mí, piensa en ti, en todo lo que has sobrevivido, en todo lo que has aprendido, en todas las veces que pensaste que no podrías continuar y, de alguna manera, continuaste. Y recuerda algo, no estás obligada a ser perfecta para ser amada. No tienes que convertirte en otra persona. No tienes que hacerte más pequeña para caber en el corazón de alguien. El amor que quiero construir contigo no necesitará que desaparezcas dentro de él. Quiero que sigas siendo tú. Yo seguiré intentando ser yo, pero una versión más honesta, más presente, más valiente. Entonces, si algún día nuestras manos finalmente se encuentran, quizá no sintamos que todo comenzó ese día. Quizá simplemente sintamos que, de alguna manera, llegamos después de todas las noches difíciles, después de todos los errores, después de todas las personas que nos enseñaron, después de todos los momentos en los que casi dejamos de creer. Llegamos, y quizá miremos atrás y comprendamos algo. No necesitábamos encontrarnos antes. Necesitábamos estar listos para reconocernos. Por eso, si alguna vez te sentiste sin amor, si alguna vez pensaste que nadie iba a elegirte de verdad, si alguna vez una parte de ti creyó que era demasiado tarde, quiero que recuerdes esta noche, no porque yo ya estuviera allí, sino porque, incluso antes de conocerte, había un hombre intentando aprender cómo quedarse. Y quizá por eso encontraste este mensaje, no porque todo estuviera escrito, no porque fuera magia, sino porque después de todo lo que viviste, después de todo lo que yo tuve que aprender, finalmente estábamos en un lugar donde estas palabras podían significar algo. Así que no, futura esposa, tal vez no fue un accidente, tal vez fue simplemente el momento en que dos historias que todavía no se habían encontrado, por fin estuvieron listas para comenzar, y cuando llegue ese día, no voy a prometerte que nunca te haré llorar. Voy a prometerte algo más real. Cuando tus lágrimas lleguen, quiero ser alguien con quien puedas sentirte segura. Cuando tengas miedo, quiero escucharte. Cuando estés feliz, quiero celebrar contigo. Cuando la vida nos golpee, quiero buscar tu mano, y cuando un día, muchos años después, miremos hacia atrás y veamos todo lo que atravesamos. Quiero poder mirarte y decirte, sin necesidad de grandes palabras, gracias por quedarte. Y quizá tú sonrías, quizá tomes mi mano, quizá no digamos nada, porque después de tantos años, quizá ya sepamos lo que significa ese silencio. No será distancia, será paz, y entonces entenderé por completo aquella frase que una vez no sabía explicar. No fue un accidente que encontraras estas palabras, fue el momento en que tú estabas lista para escucharlas. Yo estaba listo para decirlas. Hasta entonces, vive, ama sana, crez, y no tengas miedo de creer otra vez, porque mientras tú estabas aprendiendo a reconocerte a ti misma, yo estaba aprendiendo a convertirme en el hombre que, algún día, cuando nuestras historias finalmente se crucen, sabrá reconocerte a ti, y cuando ese día llegue,
No necesitaré decirte que te estaba esperando. Solo tendré que mirarte y sabré que todo este tiempo no estaba esperando encontrarte. Estaba aprendiendo a estar listo para amarte.